Hoy fue un día cargado de emoción y orgullo para el reconocido actor Seng Torun. Su hijo San, recordado también por el público por su papel de Oktay en la icónica serie Chulgen Bedis, celebró su graduación de la escuela secundaria. La noticia corrió rápidamente en redes sociales y generó una ola de mensajes de felicitación. Para Seng, que siempre ha compartido lo importante que es la familia en su vida, este momento significa mucho más que un simple diploma. Es el reflejo de años de esfuerzo, dedicación y sueños compartidos. La ceremonia fue descrita como un evento lleno de emociones y alegría. Rodeado de amigos, familiares y compañeros, San recibió el aplauso y la ovación de todos los presentes al subir al escenario por su diploma. El joven, con una sonrisa amplia y un brillo en los ojos, parecía irradiar orgullo y felicidad. Para muchos, fue inevitable recordar las palabras de Seng en entrevistas pasadas, donde hablaba de cómo sus hijos son su mayor motivación. Esa afirmación encontró su máxima expresión en este día. El parecido entre padre e hijo volvió a ser tema de conversación en la ceremonia. Conversación en la ceremonia. Muchos asistentes no dudaron en comentar que ver a San en su toga de graduado era como observar a Seng en su juventud. Los mismos gestos, la misma presencia y una elegancia innata hicieron que las miradas se posaran constantemente sobre él. La conexión entre ambos se hizo evidente con cada gesto de complicidad, una imagen que conmovió a todos los que fueron testigos del momento. En un ambiente festivo, los discursos de los profesores resaltaron el esfuerzo y dedicación de la generación que se graduaba. San fue mencionado como un estudiante ejemplar, alguien que destacó no solo por sus calificaciones, sino también por su actitud positiva y su compañerismo. Palabras que llenaron de orgullo a la familia Torun, que no dejaba de aplaudir emocionada. La alegría se mezclaba con lágrimas contenidas, una mezcla de sentimientos que reflejaban la importancia del día. Las redes sociales no tardaron en estallar con mensajes de cariño hacia Seng y su hijo. Fans de la recordada serie Chulgen Bedis compartieron fotografías antiguas de Seng en su papel y las compararon con las imágenes de San. Los comentarios fueron unánimes. El tiempo parece haberse detenido en esa familia. El pasado y el presente se encontraron en una misma celebración, uniendo generaciones. Los fanáticos del actor no pudieron evitar hacer tendencia al hashtag con el nombre de San. En cuestión de horas, miles de publicaciones inundaron las plataformas con frases como "Felicidades San", "Orgullo de papá" y "El futuro es tuyo". El cariño del público fue tan grande que incluso algunos portales internacionales de entretenimiento recogieron la noticia. Una muestra del alcance que tiene la familia Torun en el mundo del espectáculo. Para Seng Torun, este logro no es solo el reflejo del esfuerzo de su hijo, sino también una recompensa a los valores que ha tratado de transmitir en su hogar. Siempre se ha descrito como un hombre familiar, y hoy, más que nunca, esas palabras cobran un nuevo significado. Ver a su hijo alcanzar una meta tan importante es la confirmación de que todo sacrificio ha valido la pena. El brillo en sus ojos decía más que cualquier discurso. Durante la ceremonia, hubo un momento especial que emocionó a todos. Al recibir su diploma, San miró directamente a su padre y levantó la mano en señal de agradecimiento. Seng respondió, con una sonrisa y un aplauso, que resonó en todo el auditorio. Esa complicidad entre padre e hijo fue captada por varias cámaras y se convirtió rápidamente en una de las imágenes más compartidas en redes sociales. Una fotografía que simboliza amor, apoyo y orgullo. Las comparaciones con el personaje de Oktay fueron inevitables. Los más nostálgicos no dejaron pasar la oportunidad de recordar los tiempos en que Seng interpretaba ese papel en Chulgen Bedis. Decían que ahora era como si la historia se repitiera, con San recogiendo el legado de su padre. Aunque aún no está claro si seguirá una carrera artística, lo cierto es que la gente ya lo visualiza en un camino lleno de éxitos. La prensa local destacó la importancia de este día en la vida del actor Po.
No se trataba de una aparición pública más, sino de un hito familiar que reflejaba la conexión entre generaciones. La noticia fue recibida con entusiasmo por un público que ha seguido de cerca cada capítulo de la vida de Cinq, Contes d'Oro. Este logro de su hijo se convirtió en motivo de celebración colectiva. Los amigos de la familia también compartieron mensajes de cariño. Algunos de los compañeros de trabajo de Cinq enviaron felicitaciones públicas, mostrando la cercanía que tienen con él. La comunidad artística turca se unió para aplaudir el éxito de Can y desearle lo mejor en esta nueva etapa. Fue una muestra de cómo el afecto hacia Cinq se extiende a todos los miembros de su familia. Las imágenes de Can, con la toga de graduación rápidamente, se volvieron virales. En cuestión de horas, los montajes y comparaciones con Cinq en su juventud se multiplicaron. Era imposible no notar la similitud entre ambos, y esa curiosidad visual alimentó aún más el interés del público. Pirsae. La foto del abrazo entre padre e hijo fue calificada por muchos como la postal del día. La emoción fue tan grande que algunos fanáticos recordaron viejas entrevistas de Cinq. En ellas, hablaba de su sueño de ver crecer a sus hijos felices y realizados. Hoy, esas palabras cobran vida con la graduación de Can. No es solo un título académico, es un símbolo de perseverancia y amor familiar. Un sueño cumplido frente a los ojos del actor. El orgullo de padre era evidente en cada gesto de Cinq. Durante toda la ceremonia no dejó de sonreír y de aplaudir a los jóvenes que recibían su diploma. ¡Ufa! Pero cuando llegó el turno de su hijo, la emoción lo superó. Testigos aseguraron que se le humedecieron los ojos y que contuvo las lágrimas para no romper en llanto. Fue un instante humano, genuino y conmovedor. Can, por su parte, demostró una madurez sorprendente. Agradeció a sus profesores, a sus amigos y especialmente a su familia. Sus palabras fueron cortas pero sinceras y arrancaron un aplauso unánime de todos los presentes. En ese momento quedó claro que no solo heredó la apariencia de su padre, sino también su carisma y autenticidad. El ambiente festivo continuó incluso después de la ceremonia. La familia organizó una pequeña celebración privada para compartir con los más cercanos. Allí, entre risas y abrazos, se vivieron momentos de felicidad pura. Fue una jornada que quedará grabada en la memoria de todos los que asistieron. Las redes continuaron encendidas hasta altas horas de la noche. Videos, fotos y comentarios no dejaban de circular. Para muchos, este día se convirtió en un ejemplo de que el esfuerzo y el apoyo familiar siempre dan frutos. La historia de Cinq y su hijo inspiró a más de una persona. El orgullo de un padre por el logro de su hijo es un sentimiento universal. Pero cuando se trata de una figura tan querida como Cenk Torun, ese orgullo trasciende lo privado y se convierte en motivo de celebración pública. Su historia se convierte en la historia de todos. Can ahora inicia una nueva etapa en su vida, cargada de sueños y expectativas. La graduación es apenas el comienzo de un camino lleno de oportunidades. Su padre, sin duda, seguirá a su lado en cada paso. Y los fanáticos estarán atentos a lo que depara el futuro. El día de hoy quedará marcado como uno de los más importantes en la vida de la familia Torun. Un día en el que se mezclaron lágrimas, sonrisas y recuerdos. Un día en el que el pasado se encontró con el presente y se proyectó hacia el futuro. Las imágenes de la ceremonia quedarán grabadas como un testimonio del amor y la unión de una familia. Para Cinq, este es un orgullo que difícilmente podrá superar. Para Can, es el inicio de una nueva etapa llena de promesas. Punto de nuevo. Y para los fanáticos, es la confirmación de que la historia de los Torun seguirá inspirando por muchos años. La emoción, la nostalgia y la felicidad se unieron en este día inolvidable. Y todos los que siguieron la noticia coinciden en lo mismo. Este es un verdadero día de orgullo para Cenk Torun y su hijo.